Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. La mentira de Gökberk quedó al descubierto. Durante semanas, Gökberk YLDRM sostuvo una versión que parecía firme y convincente. Ante cámaras, entrevistas indirectas y preguntas insistentes, repitió siempre el mismo discurso. Negó rumores, evitó detalles y mantuvo una postura aparentemente tranquila. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. Sus palabras eran correctas, pero sus gestos decían otra cosa. El público comenzó a notar contradicciones sutiles. Pequeños silencios incómodos, miradas esquivas y respuestas incompletas. La primera grieta apareció en una entrevista informal, donde una frase suya fue interpretada de dos maneras distintas. Esa ambigüedad encendió las alarmas. Poco después, un testimonio inesperado comenzó a circular en los círculos cercanos al set. Alguien que estuvo presente en los momentos clave decidió hablar. No lo hizo públicamente, pero sus palabras llegaron a oídos de la prensa. La versión que contó no coincidía con la de Gökberk. Según esa fuente, la historia real era muy diferente a la que él había defendido. El punto más delicado tenía que ver con una fecha. Una fecha que Gökberk había mencionado con seguridad. Pero los registros, mensajes y fotografías contaban otra historia. Al contrastar la información, la verdad empezó a tomar forma. No se trataba de un simple malentendido. Era una mentira sostenida en el tiempo. Cuando los periodistas ataron los cabos, todo cobró sentido. Las ausencias repentinas, los cambios de actitud y el silencio estratégico. Todo respondía a un intento de ocultar algo más grande. La noticia se filtró primero como rumor, luego como sospecha, y finalmente como confirmación. La mentira de Gökberk quedó al descubierto cuando una prueba irrefutable salió a la luz. Un mensaje, enviado en el momento equivocado, a la persona equivocada. Ese mensaje contradecía directamente sus declaraciones públicas. Las redes sociales estallaron. Seguidores que antes lo defendían comenzaron a cuestionarlo. Otros exigían una explicación clara y directa. Gökberk, al darse cuenta de que ya no había marcha atrás, optó por el silencio. Ese silencio fue interpretado como una admisión implícita. Cemre Arda, por su parte, evitó pronunciarse de inmediato. Fuentes cercanas aseguran que ella ya conocía la verdad desde hacía tiempo. Y que el dolor no vino por la mentira en sí, sino por la insistencia en mantenerla. Para ella, la confianza fue el verdadero daño. En el entorno de Gökberk, el ambiente se volvió tenso.
Algunos amigos se alejaron. Otros intentaron justificarlo, hablando de miedo y presión mediática. Pero para el público, la explicación no fue suficiente. La imagen de Goldberg comenzó a cambiar. De alguien reservado pasó a ser visto como alguien que ocultó deliberadamente la verdad. Los expertos en imagen pública señalaron que el problema no fue el error, sino la negación constante. Si hubiera hablado antes, el impacto habría sido menor. Pero eligió callar y sostener una versión falsa. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo con un comunicado breve. Reconoció errores sin entrar en detalles. No pidió perdón directamente. Eso generó aún más críticas. Muchos esperaban una confesión honesta. Una explicación sin rodeos. Pero no llegó. La mentira, una vez descubierta, dejó cicatrices difíciles de borrar. En especial en su relación con Zemre. Personas cercanas aseguran que nada volvió a ser igual después de eso. La confianza, una vez rota, rara vez se reconstruye por completo. Hoy, Goldberg intenta seguir adelante. Más cauteloso, más distante, menos expuesto. Pero la sombra de aquella mentira sigue presente. Porque en el mundo del espectáculo, la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y cuando lo hace, no hay estrategia que pueda ocultarla. La historia de Goldberg se convirtió en una lección pública. A veces, el silencio protege por un tiempo. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre habla más fuerte. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.